Quiero invitarles, amados hermanos, a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14. Y vamos a dar lectura a partir del versículo 24 hasta el versículo 28. Hechos 14, 24 al 28. Y dice así la palabra del Señor. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Oremos. Padre, bendice este tiempo de predicación. Señor, en tus manos me encomiendo. Sé glorificado, Padre. Que Cristo sea exaltado en este mensaje, Señor, en esta predicación. Que tu evangelio sea proclamado. En Cristo Jesús. Oramos. Amén. La cultura de la transparencia y de la rendición de cuentas en la iglesia. Ese es el tema de este pasaje que acabamos de leer, hermanos. La cultura de la transparencia y de la rendición de cuentas en la iglesia. Ahora, yo sé que esto quizá a alguno de ustedes les puede sonar como que ya estamos metiendo aquí conceptos del mundo en la iglesia. Conceptos que se escuchan mucho en la demagogia política y que queremos meterlos aquí. Pero bueno, antes de que alguien piense de esta manera, hermanos, quiero decirles dos cosas. En primer lugar, como veremos, hermanos, en este pasaje y el resto de la enseñanza del Nuevo Testamento y el resto de la enseñanza bíblica, de hecho, hermanos, estimulan que en el pueblo de Dios, en el pueblo del pacto, y específicamente para nosotros, la generación de la iglesia, hermanos, exista una cultura de rendición de cuentas y de transparencia en el ejercicio de la responsabilidad encomendada, hermanos. Son muchísimos ejemplos que vamos a ver algunos de ellos, si el Señor lo permite, en este mensaje, hermanos. Y estos valores de ser transparentes, de rendir cuentas, hermanos, a la iglesia, forma parte de los valores del reino de Dios. Están en plena armonía con el evangelio de Cristo, hermanos. Y la otra razón que quiero comentar acerca de utilizar estos conceptos es porque incluso conceptos que ahora utilizamos dentro de nuestro vocabulario evangélico cristiano, hermanos, fueron tomados de actividades seculares. El mismo término iglesia, hermanos, era un término totalmente secular, de allá de las asambleas en las polis griegas. Se reunía la eclesia, los llamados afuera de la ciudad, para tomar acuerdos. Bueno, de ahí se toma esta palabra y ahora se utiliza en el cristianismo. Ya dijimos el domingo pasado en la predicación, veíamos cómo la palabra evangelio y la palabra predicación también se tomaron de actividades fuera de la iglesia y ahora son de uso común, hermanos. Así que pues nadie se vaya a rasgar las vestiduras porque yo estoy utilizando conceptos como transparencia, rendición de cuentas, para hablar de lo que debe ser el estilo de vida, la cultura al interior de la iglesia. Hermanos, y es que las iglesias locales viven una crisis también, no solamente de lo que veíamos también el domingo pasado acerca de la crisis de integridad moral y espiritual en muchos de sus líderes, sino también la crisis en la iglesia moderna es que muchas iglesias locales no ejercen su ministerio con transparencia y no hay una cultura de rendición de cuentas por parte de aquellos que son nombrados por la iglesia para cumplir con una responsabilidad. Quizá usted haya escuchado expresiones tales como estas: yo le sirvo a mi Señor y no a los hombres, y por eso yo no rindo cuentas a nadie más que a mi Dios. Quizá lo ha oído. Otra expresión: la iglesia no es una empresa o una dependencia de gobierno para que yo rinda informes. Quizá otra expresión: la iglesia no tiene ninguna facultad jurídica para pedirme informes de lo que yo hago en mi ministerio.
Bueno, expresiones de este tipo, hermanos, lo único que ha abonado es a que exista una opacidad en el ejercicio del ministerio cristiano. Y en toda organización social, hermanos, en donde se delega a sus miembros responsabilidades, es una cuestión de honestidad, de responsabilidad civil, el rendir cuentas de dicha encomienda, hermanos. Y la iglesia, hermanos, no debe de ser la excepción de esta cultura. Las iglesias locales, hermanos, son espacios en los cuales las personas son nombradas con alguna responsabilidad, y cuando no existe, no se fomenta desde el interior de la iglesia local una cultura de transparencia, una cultura de honestidad en el ejercicio ministerial, de rendir cuentas de nuestras actividades, hermanos, se puede caer en las siguientes tentaciones. Una tentación en la cual se puede caer en aquellas iglesias locales donde no existe la cultura de rendición de cuentas es en el abuso del poder. Y en esto podemos caer los pastores, hermanos. Pero también pueden caer los diáconos y cualquier otro hermano que haya sido nombrado. El hurto de ofrendas por parte de pastores, por parte de diáconos, por parte de administradores, tesoreros, hermanos. El mal uso o abuso de los bienes de la iglesia. Cuando no existe una cultura de rendición de cuentas y de transparencia, hermanos, de repente cualquier persona que tiene encomendados bienes de la iglesia, de repente puede hacer mal uso de ellos para fines propios, ¿sí? Sin autorización. Omisión o negligencia es otro error y peligro, hermanos, en la responsabilidad encomendada por la iglesia. Estos solamente son algunos de los ejemplos de pecados que podemos cometer cuando no se fomenta una cultura de honestidad, de transparencia y de rendición de cuentas en la iglesia. Hermanos, la Biblia respalda y ordena que se fomente en las iglesias locales esta cultura. Y vamos a ver cómo Pablo y Bernabé fueron dos ejemplos de gente que rindió cuentas. Recordemos qué había pasado con ellos. Ellos estaban en un viaje misionero que ya hemos relatado en los últimos domingos en predicaciones, hermanos, que inició desde Antioquía de Siria. De ahí ya navegaron hacia Chipre y luego continuaron por la parte continental del Asia Menor, concluyendo en una localidad llamada Derbe. De ahí regresaron confirmando a las iglesias que habían fundado por la gracia del Señor, hermanos, y estaban recorriendo un camino en dirección al punto de partida que había sido la ciudad de Antioquía de Siria, donde estaba su iglesia enviadora. Recordemos algo, hermanos. Pablo y Bernabé no iniciaron este viaje por iniciativa propia. No fue un proyecto personal de ellos. Ellos estaban sirviendo activamente dentro del liderazgo de la iglesia local como predicadores, como maestros. Y un día el Señor manifestó con mucha claridad que Dios los estaba mandando a las misiones transculturales. Entonces la iglesia, y recuerde esto, hermano, la agencia misionera por excelencia es la iglesia local. La iglesia local es la agencia misionera que debe ser, es la instancia que debe enviar misioneros. Entonces la iglesia los envía, los comisiona, los ordena, les impone las manos con oración y ayuno y los envía. Ellos iban siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Y ellos tenían esa libertad de someterse al Espíritu Santo para ejercer su labor misionera. Pero ellos no olvidaron algo. Nosotros pertenecemos a una iglesia que nos envió. Nuestra iglesia enviadora es Antioquía de Siria. Y habiendo concluido esta primera etapa llamada el primer viaje misionero de Pablo, ellos dijeron, vamos a rendir nuestro informe a nuestra iglesia enviadora. Hermanos, vamos, en este pasaje vemos tres verdades acerca de esta cultura de transparencia y rendición de cuentas en la iglesia local. Y la primera verdad que quiero compartir en esta mañana, hermanos, es que la iglesia local es un organismo con autoridad.
Es un organismo con autoridad. Lea esta expresión, hermanos, en el versículo 24. Pasando luego por Pisidia vinieron a Panfilia. Sigo leyendo. Y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Note, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios. Hermanos, la iglesia local es un organismo, no es una organización. Es un organismo vivo con facultades y con autoridad para hacer nombramientos. Es la iglesia local la que escoge sus líderes. Es la que nombra a sus pastores, es la que nombra a sus diáconos, es la que nombra a todos aquellos hermanos y hermanas que tendrán alguna responsabilidad que ejercer al interior de la iglesia. En este caso, fue la iglesia de Antioquía la que nombró y comisionó a Pablo y a Bernabé. Ahora, hermanos, yo estoy convencido de que el gobierno congregacional, aunque puede tener muchas imperfecciones en la práctica, es la mejor expresión de gobierno eclesiástico que puede existir. Y no lo digo, hermanos, porque nosotros seamos una iglesia bautista y se espera que una iglesia bautista tenga un gobierno congregacional, sino porque estoy convencido de que eso es justamente lo que la palabra de Dios enseña, y específicamente en el Nuevo Testamento. Yo sé que si algún hermano de otra denominación, algún hermano presbiteriano, metodista o de alguna otra denominación que tienen otro tipo de gobierno en sus iglesias, podrán no estar muy de acuerdo con nosotros, con esto que estoy diciendo. Sin embargo, incluso teólogos reformados como Wayne Grudem admiten lo siguiente, y cito a este teólogo reformado: otra razón por la participación congregacional en la selección de los oficiales de la iglesia es que en el Nuevo Testamento, escuche esto, en general la autoridad gobernante final parece descansar no en algún grupo fuera de la iglesia o algún grupo dentro de la iglesia, sino en la iglesia como un todo. Fin de la cita de Wayne Grudem. Note, hermanos, cómo incluso este teólogo reformado está admitiendo que la enseñanza del Nuevo Testamento es que la iglesia local como un todo, no un grupo de la iglesia, sino toda la iglesia, era la que nombraba a sus oficiales. Pero más allá de esta admisión que hace Grudem, hermanos, el Nuevo Testamento está lleno de indicios de que esta era la forma en que la iglesia se organizaba. Y voy a dar algunos ejemplos. Vaya conmigo a Mateo 18, versículo 15. Aquí está hablando el mismo Señor Jesús, hermanos. Mateo 18, 15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Cuál es la instancia que iba a definir la relación entre esta persona que ya pasó por un filtro, otro filtro, y no ha confesado su pecado? No es el grupo de pastores, no es el grupo de diáconos, no es la convención coordinadora, hermanos, es la asamblea. La asamblea es palabra de Jesús, hermanos, en la que decide finalmente cuál va a ser la relación de la congregación con esta persona que no quiere arrepentirse de su pecado. Jesús está hablando aquí acerca de cómo debería llevarse a cabo el proceso de disciplina, hermanos. Y aquí le está dando Jesús mismo a su iglesia local dos atribuciones. Primero, la iglesia tiene facultades para recibir la notificación del caso y ofensa cuando no ha habido arrepentimiento, hermanos, y el informe de resultados de los pasos previos. Y también, hermanos, la iglesia tiene facultades dadas por el Señor para exhortar a aquel hermano que ha caído en pecado. Si Jesús hubiera querido, hermanos, que el último paso de la disciplina eclesiástica recayera solamente
en el cuerpo pastoral o en el cuerpo de diáconos, hermanos, o en una comisión de la iglesia, él así lo hubiera dicho. Pero no, lo que Jesús dijo fue, dilo a la iglesia. Y esto, hermanos, está en concordancia con lo que Pablo instruyó cuando se presentó un caso de pecado en la iglesia de Corinto. Ustedes lo recuerdan, 1 Corintios capítulo 5, y le invito a ir a este pasaje. 1 Corintios capítulo 5, versículo 1. De cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación cual ni siquiera se nombra entre los gentiles paganos, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y ustedes están envanecidos. ¿No debieran más bien haberse lamentado para que fuera ya quitado de entre ustedes el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente ya juzgué al que tal cosa hizo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Pero recuerde el 4, note el 4, es muy importante. Reunidos ustedes. Esto está en plena armonía con lo que dijo Jesús. ¿Quién tenía que decidir el destino final y la relación final de la iglesia con este hombre que había caído en pecado en Corinto, hermanos? La asamblea. No una comisión, no el cuerpo de pastores, no el cuerpo de diáconos, sino la iglesia. Pablo no modificó, hermanos, la instrucción del Señor Jesucristo. Pablo la confirmó. Él está confirmando lo que Jesús mismo mandó. Otro ejemplo de cómo la iglesia tiene facultades para tomar decisiones lo vemos en la elección de diáconos en Hechos capítulo 6. Vaya conmigo, hermanos. Hechos capítulo 6. Leo a partir del 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra del Señor para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos, entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Note el 5. Agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Este pasaje es muy importante para entender por qué la disciplina eclesiástica es la forma de gobierno más apegada al Nuevo Testamento, el gobierno congregacional. Este pasaje nos da por lo menos en 3 ocasiones, reconoce la autoridad de la asamblea. Versículo 2, Hechos 6:2. Los 12 convocaron ¿a quién? ¿A los ancianos de la iglesia? ¿Se reunieron solamente los 12 apóstoles? No, dice, convocaron a la multitud de los discípulos. ¿Por qué convocar a toda la multitud? Ya era una iglesia demasiado grande, hermanos, para este entonces. Porque era necesaria que la solución viniera también desde la asamblea. Versículo 3. Busquen pues, hermanos, de entre ustedes. Los apóstoles no dijeron: nosotros, hermanos, no se preocupen, nosotros los 12 apóstoles vamos a nombrar 7 personas y se los vamos a presentar. No dijeron eso, dijeron: busquen entre ustedes 7 varones de buen testimonio con estas características. Y versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud. ¿Por qué Lucas incluiría esta expresión de que agradó la propuesta a toda la multitud si realmente la asamblea no tiene ninguna facultad para gobernar, para decidir, para tomar acuerdos? Yo sé que estoy diciendo esto, hermanos, cuando el gobierno congregacional ya no es popular, ni siquiera en muchas iglesias bautistas, tristemente, hermanos. Ya no es muy popular. Ahora la tendencia en las iglesias es justamente concentrar y delegar el poder de decisión en una sola persona. Y eso es bastante peligroso. Hay otro ejemplo, hermanos, que puedo dar aquí también en Hechos capítulo 15. Vamos a ver esto, si Dios lo permite, el siguiente domingo, cuando se dio el primer concilio de Jerusalén. Pero solamente voy a citar versículo 22 y 23 de Hechos 15. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos. ¿Y luego qué dice?
con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. Note el encabezado de la carta: los apóstoles y los ancianos y los hermanos. Aquí en esta expresión está incluida toda la iglesia. ¿Y a quién va dirigida esta carta? Que era la resolución del primer concilio de Jerusalén, hermanos. ¿A los pastores de las iglesias? No. Dice, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Vemos, hermanos, cómo aquí la iglesia local está tomada en cuenta, toda la asamblea. ¿A quién les dirigía Pablo sus epístolas, hermanos? ¿A los pastores de las iglesias? No, se las dirigía a toda la iglesia. Vemos, hermanos, cómo este gobierno congregacional, aunque puede tener sus riesgos, y de hecho tiene sus riesgos como lo sabemos en la práctica, también tiene grandes ventajas. Y cito algunas ventajas del gobierno congregacional. Rendir cuentas a la congregación provee un salvaguarda contra las tentaciones a pecar. Y aquí estoy citando nuevamente a Wayne Grudem, hermanos. Otra ventaja que da Wayne Grudem respecto al gobierno congregacional es que algún grado de control por la congregación entera provee una salvaguarda para evitar que el liderazgo caiga en error doctrinal. Hermanos, ustedes deben de ser jueces críticos de cada predicación que se da domingo a domingo desde este púlpito. Eso es lo que la Biblia manda, hermanos. Que el liderazgo que está proveyendo enseñanza bíblica se mantenga dentro de la línea de la sana doctrina. Y tercer punto, otra ventaja que da Wayne Grudem al gobierno congregacional es que el gobierno funciona mejor con el consentimiento, se refiere a los pastores, con el consentimiento de los gobernados. Además, esta forma de gobierno está en plena armonía, hermanos, con la doctrina del sacerdocio universal de los creyentes. Recordemos que una de las cosas que trajo la Reforma Protestante, allá con Martín Lutero, fue que estaba retomando nuevamente la doctrina del sacerdocio universal de cada creyente. Y que el creyente, aquel que no ha sido ordenado al ministerio, aquel que es un cristiano normal, simplemente un miembro de la iglesia, es un sacerdote ante Dios. Y él tiene una participación no pasiva, no simplemente de receptora de bienes y servicios, sino cada miembro tiene una participación activa en la iglesia. Y una de las facultades que le da la iglesia a los miembros es participar en la toma de decisiones que involucra a toda la iglesia. Recordemos, hermanos, cómo entonces Pablo y Bernabé son ejemplos de hombres, de misioneros que reconocieron en la iglesia local un organismo con autoridad. Y vemos, hermanos, que Pablo, ¿y quién era Pablo, hermanos? Pablo, estamos hablando de un apóstol de Jesucristo. No hay duda de que él era un apóstol. Y como apóstol, hermanos, recordemos que el Pablo, al igual que los otros 12 apóstoles, tenía autoridad por encima de las 12, de todas las iglesias locales, hermanos. Un apóstol tenía facultad para dar mandamientos en nombre del Señor a las iglesias. Y con todo eso, Pablo fue lo suficientemente humilde para someterse a la autoridad de la iglesia local que lo había enviado como misionero. Qué gran siervo de Dios fue Pablo, hermanos. Un gran ejemplo para todos nosotros. Si Pablo, siendo apóstol, rindió informes a su iglesia enviadora, hermanos, nosotros también somos llamados a rendir cuentas de nuestro ejercicio a nuestra iglesia local. Ahora hay muchas iglesias, hermanos, con pastorcitos que ellos mismos se autonombraron pastores. Ninguna iglesia los nombró. Nunca han sido ordenados por un concilio de pastores y ya se sienten dueños y señores
del rebaño y rigen a sus iglesias locales con autoritarismo, con despotismo, hermanos. Es una verdadera tristeza y tragedia. Hermanos, yo sé que esto no es quizá muy popular, repito, yo he escuchado incluso amigos, pastores, bautistas, que me han dicho, en mi iglesia ya no tenemos sesiones de asamblea de acuerdos, lo que nosotros llamamos sesiones de negocios. Uno de ellos, un gran amigo, me dijo una vez, ¿sabes qué? La iglesia un día habló conmigo y me dijo, tú, pastor, toma las decisiones. Eso es peligrosísimo, hermanos. Nunca, como iglesias, ese no es el modelo bíblico de que el poder de decisión, el poder de autoridad descanse sobre una sola persona, o sobre solo una familia, o sobre solo un grupo de hermanos. Por eso la Biblia nos habla justamente de este gobierno congregacional como la mejor forma y expresión del ejercicio del sacerdocio de cada creyente. Y hermanos, yo sé que no es agradable considerar a la iglesia como un organismo con autoridad o reflexionar en ello. Un organismo que tiene facultades por la palabra de Dios para designarnos alguna comisión o alguna responsabilidad. Pero más allá de eso, hermanos, la iglesia, recordemos, es una familia. Somos una familia de fe. Y el principio rector que nos mueve a aquellos que tenemos algún nombramiento en la iglesia para rendir cuentas, ¿cuál es? Pues más allá del sentido de responsabilidad, hermanos, o la ética, es el amor. Rendimos cuentas a mis hermanos, ¿por qué? Porque nos amamos. El eje rector de nuestras relaciones como familia en Cristo, como iglesia local, es el amor fraternal, hermanos. Colosenses 3:14 dice, y sobre todas las cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Si tú amas a tus hermanos en Cristo, no tendrás ningún problema en cumplir con el mandato de Efesios 5:21. Estén sujetos los unos a otros por reverencia a Cristo. Note esto. Efesios 5:21. Estén sujetos unos a otros por reverencia a Cristo. Quiere decir que si yo soy miembro de esta iglesia y la iglesia me ha dado una comisión, yo me sujeto a mi iglesia y en un ejercicio de honestidad y de transparencia, pero sobre todo de amor a mis hermanos, yo rindo informes. No solamente de mi actividad, sino también de mi propia vida, de mi conducta y testimonio cristiano fuera de la iglesia. ¿Cómo trato a mi esposa? ¿Cómo trato a mi hija? ¿Cómo son mis relaciones con mis compañeros en mi trabajo secular? ¿Cómo son mis relaciones con mis vecinos? De todo eso, no solamente yo como pastor, sino también ustedes, mis amados hermanos, de todo eso rendimos cuentas a nuestra iglesia local. Al igual que un hijo de familia obedece a sus padres, no porque les tenga miedo, hermanos, sino porque les ama. De igual forma, cada miembro se sujeta a la autoridad que la iglesia local Dios le ha concedido. Otra verdad, hermanos, que nos enseña este pasaje. Versículo 26. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra, note esto, que habían cumplido. Estamos en Hechos 14 nuevamente. Para la obra que habían cumplido. Quiere decir que la iglesia tiene la responsabilidad de nombrar hombres y mujeres fieles, responsables, cumplidores. Se espera que cada miembro que recibe una comisión la cumpla con responsabilidad. Grandes crisis han venido a la iglesia por nombrar personas que no cumplen el perfil bíblico para su misión. Si una iglesia está integrada por miembros que no están sujetos al Espíritu de Dios, entonces ¿cuál va a ser el criterio a través del cual se van a nombrar a sus funcionarios y a sus pastores y a sus diáconos, hermanos? Muchas iglesias tienen grandes problemas, hermanos, y no avanzan en la obra del ministerio
porque los nombramientos que se dan en su interior están basados en criterios tales como la personalidad, el carisma, los estudios académicos que tenga una persona, la cercanía o amistad que tal persona que va a ser nombrada tenga hacia personas influyentes en la iglesia, o incluso el parentesco familiar, hermanos. Ninguno de esos son criterios bíblicos para nombramientos en la iglesia. Recordemos cuál fue en Hechos: hombres llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, de buen testimonio. Y eso, hermanos, aplica para todo aquel que quieras nombrar. No hagamos listas interminables, hermanos. Busquemos que sean personas de buen testimonio, que sean gente espiritual, cuyas vidas estén gobernadas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, ha dejado en su palabra cuál es el perfil para nombrar personas en la iglesia. Y ya veíamos la semana pasada lo que Pablo instruye a Timoteo en 1 Timoteo 3:1, pero vale la pena recordar el perfil de los pastores. ¿Qué perfil debemos cumplir los pastores para ejercer este ministerio? 1 Timoteo 3:1. Leo en esta versión moderna. La siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano en la iglesia, o sea, de pastor, desea una posición honorable. Pero por esta razón, un anciano debe ser, es decir, un pastor, debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa. Debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe de recibir visitas y huéspedes en su casa, y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento. Debe ser amable. No debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Un anciano, es decir, un pastor, no debe ser un nuevo creyente, porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él, para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. Y luego pasa a hablar de los diáconos. De la misma manera, los diáconos deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad. No deben emborracharse, ni ser deshonestos con el dinero. Tienen que estar comprometidos con el misterio de la fe que ahora ha sido revelado y vivir con la conciencia limpia. Que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. Si pasan el examen, entonces que sirvan como diáconos. De la misma manera, sus esposas, de los diáconos, deben ser dignas de respeto y no calumniar a nadie. Deben tener control propio y ser fieles en todo lo que hagan. Un diácono debe serle fiel a su esposa, dirigir bien a sus hijos y a los demás de su casa. Los que hagan bien su trabajo como diáconos serán recompensados con el respeto de los demás y aumentarán su confianza en la fe en Cristo Jesús. Mis amados hermanos, los principios morales y familiares deben aplicarse a todo aquel cargo en la iglesia. Aquí no se vale que alguien diga, bueno, yo no soy ni pastor ni diácono, yo tengo otro ministerio. Bueno, lo mismo que se espera de pastores y diáconos, se espera de cualquiera que tenga un ministerio en la iglesia. Pero la tercera verdad que vemos en este ejemplo de Pablo y Bernabé, en este ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, hermanos, es que la iglesia local es un espacio de transparencia y de rendición de cuentas, y debe imperar esta cultura, hermanos. Versículos 27 y 28. Y habiendo llegado, hablan de Pablo y Bernabé, habiendo llegado y reunido a la iglesia de Antioquía, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Note, hermanos, cómo la comunión y la confianza solamente son posibles en medio de una cultura de rendición de cuentas.
Si Pablo y Bernabé hubieran sido opacos, hubieran dado la impresión de que no estaban dispuestos a rendir sus informes, hermanos, no hubieran permanecido mucho tiempo en la iglesia de Antioquía. Pero debido a su actitud de humildad, de contar a la iglesia, de informar a la iglesia lo que Dios había hecho con sus vidas en este viaje misionero, hermanos, ellos pudieron permanecer mucho tiempo con la iglesia. Una persona, hermanos, que no está dispuesto a incluirse en una cultura de rendición de cuentas, de honestidad, de transparencia, hermanos, en la iglesia, no va a durar mucho tiempo en la comunión de la iglesia local. Este concepto, hermanos, de la cultura se encuentra en toda la Biblia. Vemos cómo en Deuteronomio, vaya conmigo por ejemplo a Deuteronomio 18, 20. La congregación en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento debía evaluar críticamente el ejercicio de los profetas. Dice el versículo Deuteronomio 18, 20, dice así: el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablar en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción habló tal profeta, no tengas temor de él. Vemos también en Esdras otro pasaje cuando se les encomendó recolectar recursos para la construcción del templo, rindieron informes también de aquellos que habían sido encomendados con esta función. Cuando Jesús comisionó a aquellos 70 apóstoles para ir y predicar su evangelio, en Lucas 10:17 dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Qué están haciendo? Están rindiendo cuentas al Señor que los envió, hermanos. Cuando el diácono Felipe comenzó la obra evangelística en Samaria, recordemos también cómo vino un gran avivamiento. Dios trajo conversiones por la predicación de Felipe, pero Felipe fue humilde para recibir la visita del apóstol Pedro y ser supervisado su ministerio por este gran apóstol que era líder en la iglesia en ese momento. Mucha gente hoy se incomoda, hermanos, de que su ministerio sea supervisado, de que se le hagan sugerencias a su trabajo. Cuando tu pensamiento, tú que tienes algún cargo en la iglesia, y si no lo tienes también, si tu pensamiento es así: este ministerio es mío y yo solo, aquí nadie opina, yo solamente informaré aquello que considere importante informar. Y entonces, hermanos, tú no estás todavía involucrado en esta cultura de transparencia y rendición de cuentas. Necesitas darte cuenta de que esa no era la actitud de nadie en la iglesia que tenía alguna responsabilidad, hermanos. Ni siquiera era la actitud esa de los apóstoles. Es muy importante, hermanos, rendir cuentas. Los pastores necesitamos tener un espacio de rendición de cuentas. Y por eso es tan importante que los pastores estemos constantemente informando, no solamente informando a la iglesia, hermanos, sino que también rodeándonos de pastores en compañerismo, de buen testimonio, con los cuales nosotros podamos rendir cuentas y ser exhortados también, cuando sea el caso. Si pones atención, amado hermano y hermana, la cultura de transparencia y rendición de cuentas te persigue en todos los ámbitos. ¿Eres casado? Debes rendir cuentas a tu esposa y a tus hijos de tus actos y de las decisiones y de tus omisiones también. ¿Eres hijo o hija? Debes rendir cuenta a tus padres de tu desempeño escolar y de cómo cumples tus deberes en casa y de tu conducta en general. ¿Eres un estudiante? Debes rendir cuentas de tu aprovechamiento en cada evaluación y de tu conducta en apegarte al reglamento escolar. ¿Eres un trabajador o un empleado?
Debes rendir cuentas a tu patrón o jefe de tu desempeño en tu empleo y del cumplimiento o no de las metas y objetivos de las responsabilidades que tu patrón te ha encomendado. Eres dueño de un negocio. Debes rendir cuentas de tus ingresos a Hacienda. Eres un ciudadano. Debes rendir cuentas al gobierno de tus ingresos, de la conducta, de cómo conduces tu vehículo, de cómo te comportas en los espacios públicos, del pago de tus contribuciones. Hermanos, de la cultura de transparencia y rendición de cuentas no podemos hacernos a un lado. Tampoco al interior de la iglesia. Tampoco. Amados, ser parte de una iglesia local es una tremenda bendición. Es formar parte de una familia de fe. Es tener hermanos y hermanas que se preocupan por ti, que oran por ti, que te ayudarán cuando pases por crisis, que te mostrarán su amor a cada instante. Pero al igual que pasa en cualquier familia sanguínea, hermanos, ser parte de una iglesia local implica estar dispuesto a servirla. Estar dispuesto a tener responsabilidades. Y en el ejercicio de esas responsabilidades está el rendir cuentas de tu desempeño. Pero como ya lo he mencionado, hermanos, a lo largo de este mensaje, no solamente de lo que hacemos, sino también de cómo nos comportamos, de nuestro testimonio. El tema de rendición de cuentas va más allá de tener un cargo o no. Incluso si tú no tienes ahorita un cargo aquí en esta iglesia, si tú no tienes ningún nombramiento y dices, no, yo no tengo nombramiento, yo no tengo ninguna... Bueno, tampoco escapas de la rendición de cuentas. También tú, hermano y hermana, también de tu testimonio, también debes rendir cuentas. Hermanos, el máximo exponente de rendición de cuentas, ¿saben quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. En su oración sacerdotal, Él dijo, en su oración le dijo al Padre, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. He acabado la obra que me diste que hiciese. Jesucristo, siendo Dios, nuestro Señor, hermanos, voluntariamente, en ese pacto intratrinitario del que nos hablaba nuestro hermano Chuy en la mañana en la clase de escuela dominical, voluntariamente se sometió al Padre y en obediencia al Padre vino a cumplir la obra de redención por nosotros. Y Él, nuestro Señor, siendo Dios, Él cumplió perfectamente la ley que tú y yo no hemos podido cumplir. La palabra de Dios declara y afirma que todos los hombres hemos violado la ley de Dios. Hemos desobedecido todos los mandamientos de Dios. Y eso nos mantiene separados de la gloria de Dios, de la comunión, de la amistad con Dios. Dios envió a su Hijo para poner una solución a ese problema. Y Jesucristo cumplió perfectamente con la ley, con cada uno de los mandamientos de Dios. Pero también Jesucristo dice, yo pongo mi vida por mis ovejas, la pongo de mí mismo, nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento, note la palabra, ese mandamiento recibí de mi Padre. El Padre le dio al Hijo un mandamiento. Pon tu vida y vuélvela a tomar. ¿Y qué hizo Jesús? Cumplió. Cumplió con su misión. ¿Para qué? Para que tú y yo ahora podamos estar reconciliados en una perfecta amistad con Dios. Cristo es el máximo exponente de una cultura de transparencia,
y de rendición de cuentas y nos da en su obra y en sus palabras el máximo ejemplo a ti y a mí para vivir y conducirnos de esa manera en este mundo. Y no solamente en esta ciudad, sino también al interior de la iglesia. Dice la palabra de Dios, hermanos, y con esto estoy concluyendo. Alguien podría decir, bueno, ¿por qué rendir cuentas a la iglesia? Mis hermanos, a ellos los conozco desde niños. Fuimos a la escuela dominical desde pequeños, muchos podrían decir. Y muchos se resisten a esta cultura. Pero ¿sabes qué? Un día vas a rendir cuentas ante el mismo Señor Jesucristo. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Quizá logres escaparte de rendir cuentas a tus hermanos en la fe, pero de ninguna manera podrás escapar del tribunal de Cristo para recibir conforme a cómo ejercimos nuestro ministerio. Y no solamente cómo lo ejercimos, sino qué motivaciones había en nuestro corazón para orar como orábamos, para servir como servíamos, para enseñar como enseñábamos, para predicar como predicábamos, para dirigir como dirigíamos. De todo daremos cuenta en ese tribunal. Y más vale, hermanos, que pues desde aquí nosotros fomentemos esta cultura de honestidad, de transparencia y de rendición de cuentas. No por un sentido, más allá de un sentido de obligación, hermanos, por amor. Que aquello que nos motiva a rendir cuentas sea el amor primeramente a Dios y el amor que nos tenemos los unos a los otros como hermanos en Cristo. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en Cristo Jesús encontramos el máximo exponente de rendición de cuentas, Señor. Él fue enviado por ti a este mundo a vivir, a cumplir tu ley, Señor, a morir y a resucitar, para que tú tengas un pueblo redimido para ti, para tu gloria y honra, Señor. Gracias te damos por ese sacrificio en la cruz. Gracias te damos por ese ejemplo máximo que en Cristo Jesús tenemos. Ayúdanos, Padre, a ser lo suficientemente humildes y comprometidos con tu obra, y a tener el suficiente amor a ti y a nuestros hermanos para crear en nuestra iglesia local y seguir avanzando en crear una cultura de honestidad, de transparencia y de rendición de cuentas, como también fue el ejemplo de tus siervos Pablo y Bernabé. Te damos la gloria y la honra a ti en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Gracias, Pastor Iván, por este interesantísimo predicación, por este mensaje que compartió.